Voy a compartir con ustedes la pantalla y momentáneamente entonces voy a apagar mi cámara porque a esta hora se ralentiza, ¿ya? Entonces ya luego la volvemos a encender cuando nos toque la resolución. ¿Ya, chicos? Hoy día vamos a hablar de la concordancia verbal. Recuerden ustedes que nosotros hablamos de la concordancia verbal en función de dos accidentes, que son la persona y el número. La concordancia verbal es esa que debe existir entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Y vamos a hablar también de la falsa concordancia. A ver, como nosotros hace poco hemos estudiado el verbo, quiero preguntar, ¿cuál de estas dos respuestas es la correcta? ¿Hubo muchos invitados en su fiesta o hubieron muchos invitados en su fiesta? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? La segunda, me dicen, la segunda, hubieron, la segunda, muy bien, la mayoría dice la segunda, la segunda. A ver, entonces, quiero felicitar a Milene, Natalia, que fue la única persona que dijo la primera. ¿Ah? Apanado virtual. Chicos, haber es un verbo impersonal. Nosotros hemos estudiado la clasificación de los verbos. Dijimos, los verbos impersonales son aquellos que no admiten sujeto. Los verbos impersonales se conjugan en tercera persona singular porque la toman prestadita. Porque si no hay conjugación, no puede haber verbo. Tú no puedes decir, haber muchos invitados, ni tampoco habiendo muchos invitados. No, tienes que conjugar. Pero por lo mismo que el verbo es impersonal, o sea que no admite sujeto, se utiliza la tercera singular. Así que Milene acertó, hubo muchos invitados. ¿Se dan cuenta lo que significaría una respuesta así en el examen de admisión? ¿Cuántos de ustedes no solamente perderían el puntaje de la pregunta, sino que además acumulan puntaje en contra? Hay que estar repasando, chicos, ¿ah? Hay que estar repasando. Ahí ya Milene ya le sacó ventaja. Vamos a ver. Vean aquí. ¿Qué dice? ¿Por qué es el error? A ver, ¿quién me dice? Ya hemos estudiado también concordancia nominal. A ver, ¿por qué hay un error ahí? ¿Dónde está el error? A ver. Claro, debió haber dicho, volvieron a caer las imágenes de Cristina o la del gobierno, o volvió a caer la imagen de Cristina y la del gobierno. ¿No? Al mejor cazador a veces se le va la paloma, ¿no? Y acá tenemos justamente una portada del Clarín, que es uno de los principales diarios argentinos. ¡Qué barbaridad! Pero para que no te pase eso, tú sí vas a estar siempre atento. ¿No? Creo que les conté alguna vez que en el diario Perú 21 ocurrió algo semejante. Después de un debate entre candidatos políticos, escribieron, solo se lanzaron puyazos, pero lo escribieron con Y, y puyazo con Y quiere decir lanza. En ningún momento se arrojaron lanzas. Debieron haber escrito puyazos con doble L, que significa bromas pesadas. ¿No? Fíjate, igual acá. ¿Cuántos de ustedes, a ver, van a la carrera de comunicación social?
¿Cuántos de ustedes van a derecho? Ustedes utilizan el lenguaje como su instrumento. Así que tengan cuidado. Bien. Vamos entonces. Recordemos. La concordancia es la coincidencia obligada. Eso ya lo he explicado, pero lo vamos a recordar. La concordancia es la coincidencia obligada de los accidentes que van a integrar una frase, ¿no? Entonces, estos accidentes, ¿no? Se van a aplicar según 3 reglas generales. ¿Cuáles son? El masculino se impone al femenino. ¿Por qué? Porque el masculino es el género no marcado. En cambio, el femenino sí. Siempre hay que indicar el femenino. El plural se impone al singular porque el plural es el mayoritario. Y de la misma manera, la primera persona se impone a la segunda y esta a la tercera. ¿Ya? La primera persona se impone a la segunda y esta a la tercera. Esas son entonces las reglas generales. Ahora, vamos con las reglas especiales de la concordancia verbal. Ya te he dicho, es la concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Si los elementos coordinados remiten a entidades distintas, a entidades diferentes. Por ejemplo, el presidente y su esposa son personas distintas. Entonces, ¿qué debe decir? El presidente y su esposa asistirán. Asistirán. A ver. Ahora tenemos. Caramba, ya, ahí está. Ni ella ni tú me convencerá de lo contrario. Ni ella ni tú me convencerá. La palabra ni, recuerda, la palabra ni, eso, muy bien, convencerán. La palabra ni, ¿qué cosa es? La palabra ni es una conjunción copulativa. Estamos hablando entonces de 2. Así que, como ustedes han mencionado, ni ella ni tú me convencerán. Estamos hablando de elementos en singular que están unidos por una conjunción copulativa. Entonces estamos hablando de 2. ¿Y qué pasa si estos son elementos parciales? Elementos parciales de un todo. Ajá. Si son elementos parciales de un todo, entonces admite ambas formas. Si son elementos parciales de un todo, admite ambas formas.
el desorden y la algarabía son totales, el desorden y la algarabía es total. Pero, atención, ¿cuál es el enunciado más recomendable? Dice, el desorden y la algarabía, entonces son totales. Si lo vas a decir en singular, borras este determinante. Como se trata de aspectos parciales, lo más adecuado es decir, el desorden y algarabía es total. Así como acá lo hemos puesto, o en este otro ejemplo, la dirección y realización. Entonces, cuando tú estás mencionando aspectos parciales de un todo, ¿no? y los mencionas pues como una sola cosa, utiliza solo un determinante. Y de esa manera queda fehacientemente establecido que se trata de aspectos parciales. Si vas a usar un determinante para cada nombre, entonces en plural. Ahora, ¿qué ocurre si los elementos coordinados, o sea, si los nombres, ¿no? Son nombres distintos, pero estos nombres aluden a la misma persona o aluden a la misma cosa? Entonces, fíjate, la actriz y cantante ofreció. Y con eso queremos dar a entender que esa persona es tanto actriz como cantante. La actriz y cantante ofreció. Al decir el ganador del concurso y orador principal, entonces también decimos, es tanto ganador del concurso como orador principal. Exacto, Milene. En ambos casos se habla de la misma persona. Acá es la misma chica y acá es también la misma persona. Y los elementos son gramaticalmente neutros. Ajá. Si los elementos coordinados son gramaticalmente neutros, entonces el verbo debe ir en singular. ¿Ya? El verbo debe ir en singular. Mire esos ejemplos. Tal es el caso de los infinitivos, ¿no? Los infinitivos no están conjugados. Los infinitivos no tienen accidentes. En consecuencia, son elementos gramaticalmente neutros. Beber y fumar en exceso daña la salud. Pero mira, ¿qué ocurre si cada uno de esos infinitivos tiene su artículo? Si cada uno de esos infinitivos tiene su determinante. Recuerda que con el determinante se actualiza el significado. Entonces, si estamos actualizando el significado, el beber y el fumar, el verbo debe ir en plural. El beber y el fumar en exceso dañan, verbo en plural.
Ahora, también se puede unir proposiciones subordinadas. Por ejemplo, que practiques y que aprendas. Que practiques y que aprendas. Ahí tenemos proposiciones subordinadas. Entonces, el verbo va en singular. Que practiques y que aprendas es mi deseo. Y también tienes el caso de los pronombres. Pronombres es demostrativos. Esto, eso, aquello. Esos también son gramaticalmente neutros. Así que el verbo también va a ir en singular. Buena pregunta. Me dicen, ¿y si solo uno lleva artículo? Entonces, si solo hay un artículo al inicio, quiere decir que los dos infinitivos se ven como aspectos parciales de una idea. Entonces será, el beber y fumar en exceso daña. O sea, si hay para los infinitivos un solo artículo, eso significa que el verbo va en singular. Para que el verbo esté en plural, cada uno de los infinitivos debe tener su propio artículo. ¿No? Ahí tiene la actriz y cantante. ¿Qué ocurre si el elemento, o mejor dicho, si los elementos van a estar unidos por estos nexos, junto con, además de, así como? Cuando van a estar unidos por ese tipo de nexos, puede ir en singular o en plural, ¿no? Don Pedro junto con sus hombres limpia. Don Pedro junto con sus hombres limpian. Pero atención, si el elemento que se encabeza con ese nexo, ¿ya? Si el elemento que, mira, si el elemento que se encabeza con ese nexo está al inicio, entonces necesariamente el verbo irá en singular. Junto con sus hombres, don Pedro limpia, ¿no? Porque mira, lo que está directamente después del verbo es don Pedro. Además de Enma, Luis postuló, lo que está directamente después del verbo es Luis. Por eso es que debe ir así, en singular. Sujeto de nombre colectivo. Acá suelen confundirse. Fíjate. El rebaño
se aleja. Porque rebaño está en número singular. Por lo tanto, el verbo también debe estar en singular. El rebaño se aleja. Un grupo ya llegó a la meta. Creo que ahí no hay muchas dudas. Me parece que la duda se produce cuando se emplea un modificador indirecto, ya, un modificador indirecto plural, ¿no? Entonces, un rebaño de ovejas, un grupo de personas, ahí es cuando uno se confunde. Chicos, pero no hay por qué hacerlo, ¿ya? No hay por qué hacerlo. Una bandada de gaviotas voló, no es volaron. ¿Mm? Igual, un grupo de personas ya llegó, el rebaño de cabras ya pastó, una bandada de gaviotas voló. Esa es la forma correcta. Claro, si hubiera dicho los rebaños, entonces sí, sería correcto. Los rebaños se alejan. Unos grupos ya llegaron. Porque estás usando el plural. El plural con plural debe concordar. Sujeto de cuantificador. Sujeto de cuantificador más un de más un sustantivo en plural. ¿Eso qué quiere decir? Mira, pues, es como si dijera un grupo de profesores. Entonces tú estás hablando del grupo. Un grupo de profesores trabajó aquí, trabajaba aquí. El resto de autores colaboró también. Porque tú hablas de el resto. Mira acá. ¿Qué ocurre cuando hay atributo? Acá sí hay que tener cuidado. Porque tú dices un grupo de personas, un grupo de niños, un conjunto de profesores. Entonces, si tú vas a usar un atributo, entonces se entiende que el atributo, o sea, la característica no es del grupo, sino de las personas que integran el grupo. Entonces, la mayoría de estos asesinos, como ahora hay un atributo, son muy inteligentes.
¿ya? La mayoría de estos asesinos son muy inteligentes. Porque la cualidad de inteligentes pertenece a los asesinos, no es de la mayoría. A ver, ¿cuál será la corrección? A ver, dime. Si gran cantidad de alumnos aguardaba esperanzada, ¿cuál será la corrección? En efecto, gran cantidad de alumnos aguardaban esperanzados. Entonces, cuando existe atributo o existe complemento predicativo, se entiende que esa característica es de cada uno de los miembros, no es del grupo, de la mayoría, de la docena, del conjunto, no. Es de quienes integran ese grupo, de quienes integran esa mayoría, etc. Entonces, ahí sí, la concordancia debe ser en plural, porque la concordancia es respecto de esas personas. Tengan cuidado aquí, falsa concordancia. Falsa concordancia. Lo vimos al inicio. No es hubieron presente, sino hubo. El verbo haber siempre es impersonal. Recuerda que el único caso en que el verbo haber se pluraliza es si ese verbo es auxiliar, o sea, se acompaña de un participio. Hubieron llegado, habían dicho, habrán pedido. Ya en esos casos, sí. Fuera de ese caso, no. ¿Ya? Cuando el verbo haber es el principal, cuando el verbo haber está solo, entonces ese verbo haber se conjuga en tercera persona singular. A ver, ¿cuál es la... ¿Cómo puso el otro? ¿Cuál es la corrección? A ver, ¿quién me dice qué debe decir ahí? Había, muy bien, había pocos alumnos, correcto, ahí está. Y ahí, por supuesto, ha habido, porque tiene que estar en singular. Ahí está. Ha habido incendios forestales. Recuerden, se trata de oraciones impersonales, ¿de acuerdo? Y como oraciones impersonales,
debe conjugarse solo en singular. Puede haber sido hubo incendios forestales, pero ya no sería el tiempo compuesto. Ahí estamos usando el compuesto. La conjugación correcta del compuesto, del tiempo compuesto, es ha habido. O sea, imagínate, si en el examen te dicen, ¿no? La siguiente oración adolece de error. ¿Cuál alternativa es la que corrige ese error? ¿Cuál es la forma correcta? Entonces, podrías decir, hubo incendios forestales, pero ya no sería la forma que corrige a han habido. La forma que corrige a han habido es ha habido. Si tú marcases la que dice hubo incendios forestales, te equivocaste. Tengan cuidado con eso, ¿no? Gracias a ti por preguntar, porque nos permite corregir. ¿Mm? Listo, chicos. Esas son entonces las formas incorrectas. Vamos ahora entonces a compartir la práctica. Vamos a resolver. Y entonces, un ratito. Ay, esto me pasa. Ahora sí. Vamos entonces a compartir. La práctica. Ahí está, chicos. Yo igual ya tengo el chat abierto al costado, así que vamos trabajando juntos. A ver, ¿cuál será la respuesta? La B, dicen. Veamos. ¿Por qué? Si acá mira, date cuenta. Aquí tienes 1, 2, 3. ¿Por qué entonces es tiene? ¿Mm? ¿Por qué no puede ser tienen? A ver, vamos a ver acá. El dolor de la enfermedad y el sufrimiento de sus muertos azota, porque acá tenemos dos núcleos. Entonces acá debe decir azotan. Porque el sujeto es
¿Y qué tiene que diga sus? De sus muertos es ¿qué cosa? Es un modificador, es un modificador, es un modificador indirecto, está subordinado. Entonces es azotan. ¿Ah? La forma correcta es azotan. Luego dice, ni Juan ni Marcos, debe decir, han logrado. ¿Sí o no? Y acá dice, los textos, el material de apoyo y el sílabo, todo, acá debe decir, sirvió. Porque la concordancia se establece así. Todo sirvió. No es que este todo está resumiendo lo anterior. Entonces, ahí está el error. Y ahí también está el error. La respuesta, chicos, la respuesta es la A. ¿Por qué? ¿Por qué es la A? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice? Un ratito, caramba. Ya, ahora sí. ¿Quién me dice? ¿Qué cosa es este cada? ¿Sería por lo que aluden al mismo ser? ¿Sería por qué? ¿Por qué dime? ¿Aluden al mismo ser? No. Se trata de otra razón. Esto es correcto porque cada núcleo sujeto va precedido de un determinante distributivo. Esa es la razón por la cual es correcto. Cada movimiento tiene su estilo, cada autor tiene su estilo, cada libro tiene su estilo. Exacto, Ariana. ¿Ah, no? Ariana es la que se dio cuenta. Dice, es que ese cada indica que uno con uno, ¿no? Ese cada indica la individualidad. Es igual, si digo, en las Olimpiadas de Bonex, cada ciclo, cada salón, cada concursante se esforzará al máximo. Entonces, por esto, por lo que existe la distribución, ¿ya? Esa es la respuesta, muchachos. A ver, ¿alguna duda? Listo. Vamos entonces con la pregunta 2. Ya sabes, cada vez que tienes ese cada, el verbo tiene que ir en singular. ¿Ya? Ahí. 1, 2, 3, chicos, ¿están escuchando? Oh, no. 1, 2, 3, ahora sí. Ya, listo. Se me enganchó el... Ya, ahora sí. A ver, número 2.
¿Cuál creen que sea la respuesta? Analicen con calma. ¿Ya? Aquí lo importante es practicar. La D, me dicen algunos. A ver. Concordancia. Dice, a pesar de que convivió con la mayoría de ladrones, Oliver dice, prefiero, mira, vamos a señalar, caramba, ahora sí. Dice, Oliver, prefiero. Debe ser Oliver prefirió. Acá dice, más hombres. Si hablamos de hombres, entonces, son necesarios. Acá dice, la bandada. Entonces, si es la bandada, no me importa de qué sea. Puede ser hasta de gallinazos, pero debe ser revoló. La compra y venta de esos capitales, me dijo el economista, oye, ¿no hay respuesta? Amba. Porque dice, si es la compra, claro, si es la compra y venta de esos capitales, bueno, eso no importa ya. Acá dice, ¿quién dijo? El economista y sus allegados. Acá debe ser, me dijeron. Acá es me dijeron. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos a colocar. Yo creo que se han confundido. Acá es dijeron, porque dijeron al economista y sus allegados. Y acá es, fíjense, aquí es la compra y venta. Entonces acá debe decir estaba prohibida, ¿no? Acá debe decir estaba prohibida. Estaba prohibida. ¿Mm? Si no me equivoco, acá debió, bueno, acá, de repente el verbo era así, ¿no? Prefirió, de repente es eso. Prefirió, y se han equivocado al tipear. Ya, la verdad, no, con tantas preguntas que uno hace, no son. Porque acá tiene que ser, son necesarios. Bueno, en todo caso, chicos, mil disculpas. Aquí es un error en el tipeo. Acá debe ser, son necesarios. Aquí es la bandada revoló.
No es revoló, es revolotearon, o bueno, revolaron ya. Revoló, volvió a volar, no revoló. No, acá no hay respuesta. Estas son las correcciones. Ya, vamos con la 3. La verdad ahorita no sé en cuál de ellas se deben haber equivocado al tipear. A ver. A ver, ¿cuál será en la 3? Dice verbo mal conjugado. Dice, mal conjugado, a ver. Haz lo que tú pensaste. Ajá. La respuesta es la B. Porque el verbo es irregular. Cuece. El verbo es irregular, es cuece. Pensaste. Desoyó. Está bien. Desoyó es no oyó. Lo que pasa es que son palabras, a ver, se trata de palabras homófonas. Desoyó es arrancar la piel. Desoyó, no oyó. Así que está bien. Cupimos es el verbo caber. No es una orden, porque dice desoyó, quiere decir que él está en tercera persona. Él desoyó. Él desoyó las órdenes. Entramos al vehículo y cupimos todos, ¿no? Verbo irregular. Deben tener cuidado con los verbos irregulares. A ver, sigamos, vamos con la 4.
Ujú. Me dicen la C. Vamos a ver. Aquí debió haber dicho, a ver, aquí debió haber dicho, fueron innecesarios. Aquí es atacó. Y aquí es asistieron. ¿Ah? Aquí es fueron innecesarios. Atacó. Asistieron. ¿Ya? Esas son entonces las conjugaciones correctas. Así que la respuesta es la C. Porque acá dice asesoraron. ¿Quiénes asesoraron? El director y el experto. El director y el experto nos asesoraron. Ellos nos asesoraron. A ver. Ujú. Tengo tres respuestas. A ver, vamos a ver. Dice, trabajar como estudiar. Son gramaticalmente neutros, ¿no es cierto? Trabajar, estudiar, son gramaticalmente neutros. Entonces, no debe ser son, sino debe ser es. Tanto
trabajar como estudiar es necesario. Aquí ya lo hemos visto. Cada día, cada mañana, cada tarde, acá debe decir, nos recuerda. Y hemos visto la utilización del distributivo. Acá, tú que enseñaste a Pedro, ahora, tú que enseñaste a Pedro, entonces aquí es ahora trabajas. Tú trabajas. Tú trabajas. ¿Mm? Y acá eres reconocido. Porque estamos hablando de tú, fíjate, el sujeto es tú. Tú eres el sujeto. Por eso trabajas y eres reconocido. Si hay clave, ¿qué dijimos? Puede ser en singular o puede ser en plural, pero se prefiere singular. ¿Por qué se prefiere en singular? ¿Cuál es el sujeto acá? El sujeto es aquel ministro. Por lo tanto, aquel ministro regresó. Si esto se encabeza con preposición, ¿qué cosa es? Es un MI, ¿no es cierto? Y al ser un MI, no es el núcleo. Caramba. Esa es la respuesta. Aquel ministro regresó del extranjero con su asistente. Puede haber sido regresaron también. Pero solamente en el ámbito coloquial, no en la lengua culta. Porque este es un elemento subordinado. Si tú analizas, a ver, vamos a ver. Si tú analizas, caramba, tienes acá MD, núcleo del sujeto, MI, ahí está. MD, aquel, núcleo, ministro. Y con su asistente, LMI. ¿Mm? Esto es, ¿qué pasó? Esto puede ser 6. Ay, Dios. Ya, a ver. En la 6 no hay clave. A ver, fíjense bien. Con calma. Ahorita no es cuestión de terminar rápido, sino hacerlo bien. A ver, 30 segundos.
A ver. Dice, un grupo de hinchas. A ver. Aquí está el error. Porque debe decir, como es un grupo, avanzó. ¿Sí o no? Luego, verduras, frutas y menestras. Todo, se parece a lo que nos está pasando ahorita, ¿no? No subieron. ¿Por qué? Porque este todo está resumiendo. Entonces, debe decir, todo subió. Este todo está resumiendo. La conjuga debe decir acá todo. Así. Todo subió. Así como que es el grupo, ¿no? El grupo avanzó. Todo subió. El estudio de insectos, la 3 es correcta. La 3 es correcta. Porque hablamos de el estudio. Entonces, como es el estudio, surgió. Tanto el oso como el delfín, acá hablamos de uno, el oso, el delfín. Cuando tú tengas las palabras, cuando tengas que están unidos por esta expresión, tanto uno como el otro, entonces, tanto uno como el otro, el verbo debe estar en plural. Están. Entonces, nosotros tenemos que 3 y 4. Ah, que si fuera todos, sí, pero tendría que ser todas, porque es las verduras, las frutas y menestras, ¿no? Las verduras, las frutas, las menestras. Todas subieron de precio. Podría decirse entonces, todas subieron de precio. Ya, entonces tiene que ser acá 3 y 4. Un ratito. Ya. Ya, con esa corrección 3 y 4 ya, ahí sí sale. Siete, a ver. A ver. Dice incorrecta. Sujeto la imprudencia y las lluvias de fin de semana. ¿Ya? A ver, un ratito, por favor.
A ver. Dice, la imprudencia y las lluvias de fin de semana ocasionaron la tragedia. O sea, la primera es correcta. Sigue habiendo discriminación. Ese es el verbo haber. Tiene que estar en singular. En su mejoría, la terapia y su motivación han contribuido. Acertaron. Acá debe decir cantidad de celulares se recicla. Muy bien, los que se dieron cuenta. Esa es. Cantidad de celulares se recicla. Estamos hablando de cantidad. En cambio, a ver, fíjense. Aquí es. La tragedia y las lluvias, entonces, ocasionaron. En singular, porque aquí es haber. Recuerda que el verbo auxiliar es el que da los accidentes y el verboide, en este caso el gerundio habiendo, es el que da el significado. Estamos hablando de haber. Y aquí es correcto, han contribuido, porque hablamos de la terapia y su motivación. Ok, 7 casa. 8. Vayan ustedes resolviendo. Yo voy a corregir acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya, para que no estar teniendo problemas ahí por la... Vamos con la 8. La A me dicen. Vamos a ver. La primera es correcta. La primera es correcta, porque dice, la palta o aguacate es lo mismo. Es el mismo ser. Entonces, esta es correcta. La muchedumbre aplaudió. Esta es correcta. Pero aquí el error está en escribieron, porque es la misma persona. Es el poeta y narrador. Tiene que ser escribió. Y acá ha habido, ¿no es cierto? Porque es un verbo impersonal. Entonces acá es escribió y aquí es ha habido. Así que la respuesta es avión. Muy bien. 1 y 2.
Vamos con la 9. Ujú. Ajá. Cuando dice adolece, adolece quiere decir que sufre, ¿no? Entonces, si dice adolece de discordancia, quiere decir que presenta, sufre de discordancia. Entonces tienes que marcar la que está mal. Muy bien, veamos entonces. ¿Cuál está mal? La primera. ¿Por qué? Porque es cantidad. Entonces, cantidad de estudiantes ovacionó. Cabe decir, ovacionó. Está en singular. En cambio dice, cada club, cada equipo tiene. A la reconstrucción contribuyeron tantos citadinos como rurales. Ah, ajá. Gran cantidad, acá tiene razón. Esta tiene que ser la respuesta. Ahorita les explico por qué. Si es gran cantidad de tiendas, pero dice acá las tiendas son las que están abiertas. Debió haber dicho permanecieron abiertas. Esta es la respuesta. Permanecieron. ¿Y por qué no puede ser? No es que haya dos respuestas, ¿ah? Atención. ¿Y por qué no puede ser esta? Esta de acá se permite coloquialmente. Se permite coloquialmente. O sea, en el habla culta, en el habla formal, en el habla académica, no. Pero coloquialmente sí, ¿no? Entonces, una bandada de gaviotas volaron sobre las bolicheras. Un rebaño de ovejas cruzaron por ese risco. Entonces, se permite coloquialmente. En el ámbito formal es equivocado. Pero la de acá nunca se permite. Entonces, criterio de mejor respuesta. Recuerda. Porque, mira, si este fuera un examen de católica, entonces diría que hay dos respuestas. Porque en católica solo preguntan lo estricto. Pero en San Marcos sí te abren, ¿no? A palabras que son parte del habla coloquial, ¿no? O sea, en la pregunta te ayudan, digamos, a respetar, ¿no? A conocer esa habla coloquial. Ellos han usado palabras como sanguche, por ejemplo. Sándwich. Y sándwich no está reconocida, es coloquial. Exacto, exacto, Marcia. Si tienes dos posibles respuestas, pero una, en este caso, la A, una tiene la posibilidad de ser aceptada de manera coloquial, entonces
Dice, sí, se permite. Ya, entonces se acepta. En cambio, la de acá, bajo ningún punto de vista. Entonces, como se permite coloquialmente, se admite. Por eso les digo, si fuera un examen de católica, no, ahí sí habría dos respuestas, porque en católica solo consideran lo formal. Vamos con la 10, entonces. O sea, cuando yo vi esa palabra sándwich en una pregunta de examen, no, tan loco, ¿no? Pero sí, ya no es el primer caso. He visto varios en los que son permisivos, ¿no? Con ese ámbito coloquial. Ujú. Ya comienzan a llegar, ya tengo una posible respuesta. ¿Alguien más? A ver, veamos. La actriz y cantante Jennifer López. Entonces, estamos hablando nosotros de la misma persona, ¿no es cierto? Entonces, es la actriz y cantante. Por lo tanto, ha sido nominada. Ese es el error. Junto con Brasil, Argentina es el favorito. Recuerda que si hubiera dicho Argentina junto con Brasil, se admite coloquialmente, ¿no? Argentina junto con Brasil son los favoritos, se admite coloquialmente. Pero si la expresión junto con, ¿no? Está al inicio, entonces, junto con Brasil, Argentina es el favorito. Fueron al cine mi novia, así como sus hermanos, ellos fueron al cine. Entonces, Profe, disculpe, sí. una pregunta. Tengo, esa duda tenía entre la B y la C. Lo que pasa es de que tengo la duda. Luego de la coma, entonces, si dice, o sea, otro, si no me equivoco, otro sujeto, entonces lo que se le atribuyen las características sería solo a ese sujeto y no a los dos en conjunto. Es que acá no hay La B. características. Acá te refieres a la B o a Ajá, la en la C. B. En la B, en la B. Ah, en la B. Claro, cuando dice junto con o además de o con, ¿no? Entonces está apareciendo solo como un complemento. ¿Te das cuenta que no está uniendo? No está uniendo. Aparece como un complemento de compañía. Pero si hubiera dicho Argentina junto con Brasil, entonces ahí sí, el junto con estaría apareciendo como estaría apareciendo como un nexo. Y ahí sí sería son, ¿no? Ahí vamos a ponerlo. Acá debe ser.
Argentina es el favorito. Ah, ok, ¿Ya? profe. Ya lo entendí. Pero, Gracias. pero si hubiera dicho, Argentina junto con Brasil, entonces podemos decir es, o también puede ser, caramba, o también, está bien, voy a usar ese signo. Es o son, ¿ya? Es o son. Ahí sí, Ah, ok, profe. Esa era mi duda. Muchas gracias. ya, ok, claro. Ujú. Y aquí es tanto mi hermana como su amiga. Quiere decir que acá nosotros tenemos, fíjense, los dos, tanto mi hermana como su amiga. Por lo tanto, acá debe ser estudiaban. Ahí debe ser estudiaban. Ya está. Es tanto uno como el otro. A ver, vamos con la 11. Un ratito, vamos con la 11. A ver, la 11 la B, me dicen. A ver. Dice, vivir o morir. Aquí está el error, ¿no es cierto? Porque son gramaticalmente neutros. Entonces, vivir o morir es. Vivir o morir es. Porque son gramaticalmente neutros. Recuerda eso. ¿Ah? Los infinitivos son. ¿Qué cosas son? Gramaticalmente neutros. Y como son gramaticalmente. Caramba. Como son gramaticalmente neutros, entonces acá debe decir es. Esa es la conjugación correcta. Es. Una PC o una laptop, ajá. Al decir una PC o una laptop, nosotros ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de computadoras, ¿no es cierto? Solo que la PC es la de escritorio y la laptop es la portátil. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Y si estamos hablando de cosas distintas, claro, la PC es la de escritorio. Por ejemplo, la que estoy usando yo ahorita para poder trabajar con ustedes. Así que esta es correcta. En cambio, cuando a veces me voy a la biblioteca, ahí llevo pues la laptop. Entonces es la portátil, son distintas. Acá dice, solo un inconsciente
o un tonto. Dice, solo un inconsciente o un tonto olvidaría eso. Entonces, uno u otro. Un inconsciente o un tonto olvidaría eso. Entonces, la respuesta es la B de beso. Es uno u otro. No es que sea excluyente. A ver, la 12. A ver. A ver. Ya, tengo dos respuestas. Ouch, tres respuestas. Y acá sí, a ver, parece que está difícil. A ver. Bueno, eso sí suele ocurrir, ¿no? A veces las más difíciles las pongo al final. A ver. La segunda y tercera fase, fíjense, la segunda y tercera fase. Pero segunda es diferente de tercera. Entonces, aquí, primer error. Falta la. Y aquí, segundo error. Debe decir, implican. Porque son distintas, pues. La segunda y la tercera fase no son la misma, son distintas, ¿no? Entonces, aquí, la, debió estar ahí. Ya. Cuando regrese, me perdonarán. No, aquí es, me perdonará. Eso es lo que debe decir. Me perdonará. El resto no es tan importante como lo de esta es la respuesta. Ah, pues dicen la incorrecta, ya. Este está bien. Son por todos los libros que compré, ya, este está bien. O sea, la C y D, no hay duda, son correctas. Entonces, Disculpe, pero en la B dice tanto Elisa con su hermana. Me perdonarán. claro, eso es lo que justamente a eso iba a llegar. O sea, esto es como la idea que sea una con la otra, ¿no? Y como acá estamos, como hemos dicho, cuando está así, ¿no? Esto se parece un poco a Argentina con Brasil. Entonces, esta parte es correcta. Esta parte es correcta. ¿Ya? Así que la respuesta tiene que ser, caramba. Así que la respuesta
porque me preguntan la incorrecta. Y esta tiene dos errores, ¿ah? Hay discordancia nominal, porque aquí falta el artículo, y hay discordancia verbal. Ahí está. Acá es lo serías, lo, ¿no? LOL no, sino lo serías para mí. A ver, la 13. Ese día hubo muchos niños. Una de las cuidadoras estuvo ahí. Ocurriese algo, está bien. Entonces, la respuesta, chicos, es casita. Dos errores. 14. A ver, la 14. Ah, se me había olvidado. La semana pasada los vi a algunos de ustedes, son el equipo, ¿no?, del salón. Me hubiese gustado acercarme, conversar un rato con ustedes, ¿no? Pero los que me vieron, pues, se percataron de que estaba en plena clase, ¿no? O sea, dictaba así de corridito, corriendo de un salón a otro. Pero me dio gusto verlos ahí, chicos. Ya habrá oportunidad para encontrarnos y quiero felicitarlos por su participación, ¿no? Por sacar cara por su salón, ¿no? Muy bien. Ya. Claro, sí, en las Olimpiadas de todas maneras, chicos. A ver, 14. La gente no volverá. La gente no volverá a creer, volverá. El pacto o acuerdo será firmado. Tanto la leche como el pescado son nutritivos, eso está bien. Está bien. El pacto o acuerdo será firmado. Es imprescindible el título de propiedad. No hay respuesta. Solo la 4. Aquí la respuesta es, o dice las discordantes. Las discordantes son, acá decir, son imprescindibles. 1, 2 y 3. O sea, acá la respuesta tiene que ser 1, 2 y 3. Las 3 están mal. Claro. La gente no volverá a creer. El pacto o acuerdo será firmado. Es imprescindible el título de propiedad y el DNI. Son imprescindibles, porque son los dos. Mira, cada uno tiene su artículo. 15.
Discordancia. A ver, discordancia. Entonces, tanto la cuarta como la quinta etapas estarán culminadas. Mi padre fue uno de los que, acá es uno de los que, ¿cuál es el sujeto acá? El sujeto es los que. Entonces debe decir conocieron. Uno de los que conocieron. Tú eres de los que necesitan. Claro. Ya. Es esa. Listo, chicos. Aldair. Aldair. Vámonos al quiz.